Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por it-latino.net, en este caso por el portal bi-latino.com, dedicado estrictamente a todo lo que tiene que ver con la tecnología Business Intelligence. Yo soy Daniel Alguacil, seré el moderador de esta sesión. Os hablo desde Sant Cugat del Vallès, aquí en Barcelona. Bueno, creo que conocéis el funcionamiento de este tipo de webinars. En caso de que tengáis algún tipo de problema para seguirlo por voz IP, podríais cambiar a teléfono marcando donde pone audio, en vez de mic and speakers poner teléfono. El webinar se graba y se publica en su integridad en bi-latino.com una vez realizado. Durante aproximadamente unos 45 minutos el ponente pues hará su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas las podréis hacer vía voz IP o también escribiéndolas en donde pone chat, donde pone questions en vuestro panel de control. Podéis minimizar el panel de control de GoToWebinar, aunque por defecto está minimizado, y de esta forma podréis ver toda la pantalla. No tenéis más que apretar la flechita naranja que aparece en el panel vertical, en la botonera vertical adjunta al panel de control, y de esta forma podréis minimizar el panel de control para poder ver toda la pantalla. Bueno, pues como sabéis, hoy nos va a hablar Arnulfo Pavón, que es coordinador de servicios de Business Intelligence de la consultora Basi. Él está en Madrid y nos va a hablar del nuevo Cognos Insight, presupuestación y cuadros de mando en su escritorio. Vamos a ver cómo oímos a Arnulfo. Hola, Arnulfo. Arnulfo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Perfecto, te escucho Pues muy perfecto. bien. Te voy a pasar la presentación. Recuerda darle a Show My Screen. Si quieres, no sé si tienes el panel de control minimizado, Arnulfo. Te digo para que no te Ah, moleste. No lo vemos, ahora sí. pero vale, perfecto. Pues cuando quieras, Arnulfo. Ya ve mi pantalla, ¿no? Sí, la vemos perfectamente. Bueno, pues perfecto. Buenos días a todos los que estéis ahí de aquel lado. Soy Arnulfo Pavón, coordinador de proyectos y servicios de Business Intelligence en Abasi. Y pues nada, hoy voy a intentar mostrar cómo con IBM Cognos Insight podemos hacer análisis de mi información personalizada, cómo puedo plantear cuadros de mando en mi propia estación o escritorio de trabajo de una manera muy sencilla. Será una presentación breve e intentaré aburrirlo lo menos posible. Venga. He planteado el contenido de este webinar de la siguiente manera, comenzando con una presentación general de la compañía. Luego, entrando un poco en materia, vamos a ver qué es y por qué debería usar Cognos Insight. Me gustaría enseñar también la arquitectura global de esta herramienta. Y bueno, ya entrando en materia y en detalle, vamos a mostrar unas cuantas diapositivas del flujo de trabajo a seguir para construir mi propio espacio de trabajo. Desde el punto de partida, que sería la importación de datos, desde varias posibilidades que me ofrece la herramienta. Luego también voy a enseñar cómo podemos jugar un poco con la información, cómo podemos explorarla, analizar estos datos. Vamos a hacer algún ejercicio sencillo de cómo podemos hacer entrada de datos en mi espacio de trabajo, algún modelo sencillo, lo que sería un modelo de presupuestación muy sencillo. Vamos a ver algunas técnicas para realzar lo que sería la apariencia de mi espacio de trabajo. Y cuando ya quede bien chulo, por decirlo de alguna manera coloquial, vamos a ver cómo puedo compartir ese espacio de trabajo, bien sea a portales de aplicaciones de TM1 o el portal de Cognos Bay. Lo veremos luego ya. Como último punto,
en la demostración práctica. Vale, pues vamos a comentar algo de Avasy. Brevemente decir que es una compañía que se fundó en el año 2003. Tenemos sede aquí principal en Madrid, con presencia en Sudamérica, específicamente en Colombia, Bogotá, con algunos profesionales con los cuales colaboramos y trabajamos en la figura de offshore. Somos más de 20 agradables profesionales y pues nada, principalmente tenemos dos líneas de negocio. La línea de negocio de la gestión de rendimiento corporativo a la cual pertenezco. Y luego pues hay otra línea que es la línea de los ERP, digamos. En la línea de CPM somos especialistas en la plataforma de IBM Cognos. Tenemos muchos años de experiencia trabajando con estas herramientas, desde versiones de la serie 6, inclusive 7, 8, 10. No significa eso que seamos tan viejos, pero llevamos ya algún tiempo con esto. También nos apoyamos y tenemos conocimientos en herramientas de integración de datos, como pueden ser pues, Power Center de informática, DataStage de IBM, como no, la herramienta ODI de Oracle y de Microsoft Integration Services. Comentar pues que somos Premier Business Partner de IBM y además somos comercializadores oficiales del software de una compañía llamada BSP, compañía que nos ofrece una serie de utilitarios que trabajan en torno a Cognos y que me ofrecen gran ayuda y apoyo en todo lo que tiene que ver con la gestión de la metadata. Me ofrece herramientas de control de versiones, gestión de la seguridad, muchas actividades que se automatizan de una manera muy fácil con esta herramienta. Luego es una herramienta también que me facilita la realización de promoción o pasos entre los distintos entornos que puedan haber en la compañía, pues, entornos de desarrollo, de producción y algún otro que pueda haber. Y ya pues en la segunda línea de negocio, principalmente trabajamos con los ERPs de BAN, el Dynamics AX y SAP. Tenemos algunas certificaciones en Microsoft y poco más. En cuanto a la identidad de Avasy, pues cabe mencionar que nos caracteriza la especialización, ya que estamos centrados en las dos áreas de negocio que anteriormente mencionaba. Somos muy buenos en ello. Tenemos gran experiencia, algunos de nuestros consultores, inclusive con 15 años de experiencia o más. La mayoría pues con certificaciones en casi toda la suite de Cognos. Y pues hay mucha gente que somos un equipo bastante dedicado. Otra característica que identifica Avasy pues es la flexibilidad a la hora pues de nuestros acuerdos de servicios con nuestros clientes, la forma en que hacemos la contratación de nuestros proyectos, cómo nos adaptamos a los mismos, cómo los gestionamos. Luego pues tampoco tenemos ningún problema en abordar proyectos en distintas localizaciones geográficas. En cuanto a la calidad, pues la implementación de nuestros proyectos van de la mano de una metodología que abarca pues las mejores prácticas del mercado. Tenemos personas que realizan muy bien las tareas de gestión de proyectos y como no, pues que no haya ninguna desviación de costes en los mismos. Como decía antes, pues además de ser un equipo dedicado, somos bastante comprometidos internamente con nuestro cliente, con nuestros clientes, enfocados en la consecución de resultados, comprometidos en obtener una buena relación calidad-servicios y efectivamente
que los costes no sobrepasen lo que hemos estimado. De los servicios que prestaba, sí, pues cabría mencionar que abarcamos todo lo que sería el flujo de un proyecto, desde la consultoría estratégica de negocio, la identificación y definición de requerimientos del proyecto, la construcción o desarrollo de los mismos, pues todo lo que tiene que ver con la implantación de los proyectos y las plataformas. Prestamos servicios de formación prácticamente en toda la suite de Cognos, cursos oficiales. Somos support provider, con lo cual estamos autorizados a prestar servicios de soporte a nuestros clientes en la primera línea de apoyo, y también tenemos mucha experiencia y prestamos servicios de migraciones entre versiones de Cognos, de versiones de la serie 7 a la versión 8, de la versión 8 a la versión 10, y poco más en cuanto a los servicios. Por mencionar algunos de nuestros clientes, tenemos gran experiencia y hay clientes muy importantes en el sector seguros, en el sector de la comunicación y media, bienes de servicios, en la parte del sector logístico, y pues también colaboramos con otras grandes consultoras. Bueno, entrando en materia, vamos a ver qué es y por qué debería yo usar Cognos Insight. Pues básicamente porque Cognos Insight es una herramienta muy sencilla de utilizar, una herramienta básicamente de uso personal en mi escritorio, en mi ordenador, y que me da mucha fortaleza y me brinda capacidades para examinar y explorar datos desde ficheros míos, desde ficheros personales e independientes, en alguna variedad de extensiones que luego veremos, ficheros de texto, separados por comas, de Excel. Ya veremos un poco más adelante el detalle. Es una herramienta que me permite pues, explorar la información para descubrir tendencias, crear escenarios de simulación, crear mis propios cuadros de mando mediante la utilización de visualizaciones enriquecidas y cálculos instantáneos. Luego también, una vez ya he realizado y creado mi propio espacio de trabajo, mis propios cuadros de mando, puedo compartir esos resultados, bien sea con un grupo pequeño de trabajo o a nivel empresarial. Y luego pues también puedo crear algún modelo que me permita crear y contribuir a escenarios de planificación. ¿Por qué usar Business Insight? Porque me permite trabajar de una manera independiente, sin asistencia de terceros programadores, con pocas secuencias de comandos de programación y en mi propio escritorio, sin dependencias de plataformas complejas. Dentro de la presentación decía que a mí me gustaría comentar algo de la arquitectura. Vale, pues puedo obtener información desde distintas fuentes, como pueden ser archivos planos en este formato y algunos más que veremos más adelante. Luego también puedo conectarme a bases de datos vía ODBC. También puedo tomar como fuentes de datos informes DBI en formato tabular, en formato lista, y como no, pues vistas de cubos de TM1. Una vez realizada la importación, yo lo que tengo es una vista por defecto, una vista básica de datos, que es lo que se llama un espacio de trabajo, en donde puedo tener uno o más cubos, donde puedo compartir dimensiones, al igual que en Excel, crear múltiples hojas, por decirlo de alguna manera, y múltiples contenedores de objetos, que es lo que se conoce en esta herramienta como los widgets. Una vez he realizado mi espacio de trabajo, o he organizado mi espacio de trabajo, como resultado de ello queda un fichero con esta extensión, CDD. Y bueno, ese fichero lo podría compartir a un grupo pequeño de trabajo, o luego ya también podría publicar este workspace
a servidores de TM1 o inclusive distribuirlos en forma de package e informes dentro del portal de Cognos BI, manejando pues el portal de Cognos Connection, el portal de aplicaciones de TM1 y Cognos Insight para compartir este fichero. Obviamente cuando comparto este fichero, la persona que lo reciba debe tener Cognos Insight instalado para que pueda visualizarlo. Resultado de todo esto, pues puedo crear soluciones de planificación, puedo autoabastecerme para cubrir mis necesidades de reporte y análisis, crear mis propios dashboards, y es un poco lo que vamos a ver en esta demostración. Bueno, cuando realizo la importación de los datos, lo primero que me encuentro es una pantalla de este estilo. Vamos a entrar un poco en sintonía. Básicamente tengo de un lado derecho el panel de contenido en donde queda el listado de cubos, uno o más. Puedo tener varios cubos en mi espacio de trabajo, con lo cual puedo compartir dimensiones. Pues tengo el listado de todas las dimensiones, una sección de medidas y una sección en donde tengo, en el caso de tener más de un cubo, pues las dimensiones, el conjunto de todas las dimensiones de mi espacio de trabajo. Cuando creo un espacio de trabajo, básicamente tengo una información en filas, como indica el icono, una información en columnas y una sección, digamos, de filtro de contexto, por llamarlo de alguna manera, en donde pues el resto de dimensiones me permiten hacer filtros de datos. Por defecto la herramienta me plantea una tabla de referencia cruzada y una gráfica de barras apiladas, siempre por defecto. Luego esto se puede modificar. Tenemos también una barra de herramientas acá muy sencilla para acciones básicas de los contenedores de objetos. Y por último, como mencionaba antes, puedo crear varios tabs con contenedores u organizaciones de este estilo, tantas como desee. Bien, este es el flujo que yo voy a seguir en la demostración. ¿Vale? Voy a iniciar enseñando cómo puedo importar ficheros y algún ejercicio conectándome a una base de datos. Es muy similar luego para hacerlo desde un informe de TM1, un informe de BI, perdón, o vistas de TM1, pero sí que me gustaría ver y mostrar cómo al importar ficheros en distintos formatos, las opciones que debería tener en cuenta y un ejemplo muy sencillo de conexión a una base de datos. Una vez he importado la información y tengo un espacio de trabajo creado por defecto, vamos a ver cómo puedo explorar la información, cómo puedo analizarla, cómo puedo hacer acciones básicas de ordenamiento, anidamiento de la información, filtros, ocultar, crear cálculos, en fin, todo lo que me permite explorar mis datos. Luego vamos a realizar algunos ejemplos de entrada de datos al espacio de trabajo, pues, a diferencia de los cubos de toda la vida de Business Intelligence, que son solo de lectura, pues con Cognos Insight, además de leer, como no, pues puedo modificar esos datos o a partir de ellos generar columnas que me permitan generar otro flujo de información. Se puede escribir. Bueno. Una vez realizada la entrada de datos, vamos a ver cómo puedo realzar la apariencia, básicamente aplicando algunas plantillas que ya existen con Cognos Insight para hacer todo más elegante, como podría agregar más de un widget, más de un contenedor de objetos para realizar cuadros de mando, por ejemplo, y luego pues espero que el tiempo alcance para ver cómo podemos compartir esos datos vía fichero o vía publicación a portales. Bueno, comentar rápidamente que cuando inicio mi flujo de importación de datos puedo hacerlo de una manera rápida o puedo hacerlo de una manera guiada. De la manera rápida la herramienta lo que hace es que interpreta como bien puede lo que serían las dimensiones y lo que serían las medidas y me plantea pues una organización de un cubo según lo que la herramienta ha podido interpretar. Además de las extensiones de ficheros que hemos visto anteriormente, puede destacar que tenemos la lectura de ficheros pues, que vienen de TM1, por ejemplo, de datos relacionales, de informes de Cognos y vistas de cubo, como lo hemos mencionado. Perfecto. Acorde a la interpretación, como decía hace un momento, pues Cognos Insight me crea lo que para él sería el cubo con una organización de dimensiones y medidas. Luego, pues, acorde a las necesidades que tenga, puedo llegar a ajustarlo.
Bueno, yo me preguntaba al principio, bueno, y una vez importo los datos, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo actualizarlos? Sí, efectivamente hay un par de métodos para la actualización de los mismos. Hay una actualización llamada, digámoslo, silenciosa, que es cuando no requiero cambiar ninguna de las definiciones ni mapeos que hice durante el proceso de importación. O sea, es decir, la herramienta ha reconocido todo como yo quería, pues entonces no debo cambiar nada y simplemente ejecuto una actualización silenciosa. Vamos a ver algún ejemplo de esto más adelante. Eh, si requiero definir algo, pues paso a una actualización asistida, me saca pues un asistente y me guía pues para ver qué debo definir, qué información debo adicionar o eliminar, si debo añadir algunas medidas o atributos, definir cuál es el método de actualización de la información, si voy a reemplazar los datos, si los voy a añadir a la información que ya tengo en el cubo, etc. Bien, me gustaría enseñar también algún ejemplo a la hora de explorar la información y analizar los datos de pues, cómo podemos ordenar en Cognos Insight los datos, cómo podemos hacer alineamiento de información, cómo podemos cambiar filas por columnas, resetear vistas, ocultar filas o columnas, suprimir ceros, mostrar totales al inicio o al final y acciones de formateo de datos. Y luego pues comentar que con Cognos Insight, como decía antes, puedo introducir los datos y formatearlos, todo ello para controlar la forma en que estos pues, llegan a comportarse o la forma en que se visualizan. En un análisis puedo llegar a realizar formatos en la medida para definir si son numéricos o de formato fecha, texto o inclusive algún formato personalizado. Y a la hora de realizar tareas sencillas de presupuestación, pues puedo formatear las medidas para, digamos, hacer validaciones de datos o realizar o facilitar la entrada de los mismos de una manera pues rápida y fácil. Tal como sucede en TM1 o en Planning, pues una vez se introducen los datos quedan en algún estado indicando el número azul, que es un dato calculado pero que aún no guardado. El dato cuando aparece en negro es que ya está guardado, o en negrita, que es un dato pues, que consolida otra información. También vamos a ver cómo podemos definir un pick list, ¿vale? Que es una forma de controlar la entrada de los usuarios para que no tengan posibilidad de ingresar ningún valor, sino de hacer la selección de un conjunto de datos que yo planteo. También podemos agregar comentarios a nuestro espacio de trabajo pues, para dar algún valor o punto de vista adicional de los datos y pues comentar que esos comentarios pueden apuntar a otros ficheros, a direcciones URLs, sin ningún problema. Luego también existen una serie de comandos para la entrada rápida de datos, pues, para replicar información en filas y columnas hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, en función de una serie de accesos directos o comandos que tiene la herramienta. Vamos a ver también cómo podemos realizar cálculos sencillos. Y bueno, comentar que en cuanto a la apariencia del workspace, puedo utilizar los contenedores, los widgets contenedores para agregar textos, imágenes, páginas web, botones de acción que me llevan a otros tabs, como mencionábamos antes. Y bueno, en general, realizar todo lo que tiene que ver con la estética de mi espacio de trabajo. Por último, pues comentar que para compartir todo un modelo de análisis o un modelo sencillo de presupuestación con Cognos Insight para un grupo pequeño de personas, puedo utilizar el fichero con extensión CDD que contiene pues la presentación, los datos, o puedo enviarlo por email, subirlo a un grupo de trabajo, por ejemplo, como puede ser el Lotus Connection, o puedo llevarlo a portales de TM1 o de Bait. También pues se puede configurar un password para aquello de la protección de datos. Bueno, y luego ya, pues para compartir la información, digamos, tengo dos opciones. Publicar, que la opción de publicar lo que hace es que con base en mi espacio de trabajo, con base en el fichero que arroja Cognos Insight, me crea un servidor de TM1 y luego pues los usuarios con privilegios podrán ver, los usuarios con privilegios necesarios podrán ver la aplicación. Por otro lado, también puedo realizar una acción de publicar y distribuir, que además de hacer lo mismo que acabo de comentar, distribuye mi espacio de trabajo en el portal de BI y pues crea un paquete
un package de toda la vida de Cognos y una serie de informes por cada contenedor de objeto de tabla de referencia cruzada y gráfico. También crea un origen de datos, una fuente de datos, apuntando al servidor. Y bueno, centrando un poco en materia. Vamos a ver ya cómo jugamos con la herramienta. Lo primero que vamos a hacer es importar datos. Vamos a abrir la herramienta Cognos Insight. Vale, pues para crear un espacio de trabajo tengo opciones de crear un nuevo, abrir algún existente o hacer una importación rápida. Esta opción de importación rápida es la que voy a mostrar inmediatamente. Puedo hacerlo por aquí, puedo hacerlo por este menú. También encuentro la opción, o lo que suele hacer la mayoría de la gente, es arrastrar la información hacia este panel de control, por llamarlo de alguna manera. Pues lo primero que lo vamos a hacer será esa importación rápida. Antes quisiera que mirar los datos del fichero fuente que vamos a importar para mirar el contenido y hacernos una idea de lo que la herramienta va a hacer. Por ejemplo, comentar que tenemos información de canal, de edición de venta, los productos, años fiscales, meses y valores reales y presupuestos. Esta es la información que tiene este fichero. Como podéis dar cuenta, es un fichero con un formato muy sencillo, sin mayores historias, por decirlo de alguna manera. Vamos a cerrarlo y simplemente arrastrando este fichero de la siguiente manera, ya la herramienta me crea pues lo que antes veíamos que era un contenedor, un espacio de trabajo. Es básicamente una presentación idéntica a la que antes había mencionado. Este sería, por defecto me crea una tabla de referencias cruzadas, una tabla de barras. Aquí podemos ver el cubo que de la mejor manera esta herramienta ha podido interpretar que es. Ha creado una serie de dimensiones, una dimensión por cada una de las columnas que teníamos en el fichero y luego pues medidas de actual y presupuesto. Antes también pues mencionaba que aparecía todo el conjunto de todas las dimensiones siempre. Si tenemos más de un cubo, todo lo hemos referenciado acá. Vale, por defecto, como les comentaba también, aquí tenemos un mapa de dimensiones. Por defecto las medidas siempre aparecen en las columnas, la primera dimensión en las filas y luego tenemos el resto de medidas como unos filtros de contexto. Podemos jugar brevemente con ella, ver un poco cómo cambia la información. ¿Veis? Podemos hacer intercambio de filas y columnas, pero bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de análisis y exploración de la información. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una importación guiada, porque bueno, la vida no siempre es tan sencilla y a veces pues, todos los ficheros no tienen el mismo formato. A veces pues me interesaría más que esta dimensión de meses hiciese parte de una dimensión de tiempo, ¿verdad? Y me mostrase unos niveles de año y mes. Pues la herramienta lo he interpretado de otra manera y me ha creado dimensiones por separado, ¿vale? Perfecto. Vamos a cerrar este workspace y vamos a realizar una importación guiada. Vamos a hacerlo del mismo fichero, ¿vale? Pero esta vez vamos a modificar algunas pautas acorde a las necesidades que tengo. Entonces, damos esta opción de importar datos y me aparece un asistente. Tenemos varios tipos, como ya mencionaba antes, pues ficheros planos, bases de datos relacionales, informes de DBI, cubos de TM1. Lo que vamos a hacer ahora es darle la ubicación del fichero. Podemos ver los datos idénticos, pues tal como veíamos. Y aquí algunos detalles adicionales de la fuente, como pues el delimitador que tiene el fichero, los caracteres de separación, si tiene cuál es el separador de decimales, si contiene columnas, desde dónde debería iniciar, ¿vale? Perfecto.
Vamos a ver, aceptar todos los defectos, vamos a seguir. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que la herramienta ha interpretado nuevamente que esto es una dimensión aparte del año. Esto interpretado como medidas. Excelente. Lo que vamos a hacer ahora es ver que este nivel quiero hacerlo parte de este año. ¿Vale? Aquí hay una opción. Vamos a ver las opciones avanzadas. Vale, perfecto. Perfecto. Aquí lo que vamos a ver por cada uno de estos campos, el tipo de mapping que la herramienta hace. Si lo interpreta como una dimensión, como una medida, como un atributo, o si no quisiera mapearlo. Lo que voy a hacer con el mes es decir que es un nivel. ¿Vale? Además voy a decir que el padre de ese nivel, la dimensión propietaria, es la dimensión de años fiscales. Ya vemos cómo la herramienta va formándome aquí una organización jerárquica. ¿Vale? Pues aquí hay una cosa interesante y es que como aquí los meses están ya distinguidos, es decir, aquí tenemos un enero y me distingue que es del año 2009, aparecerá otro enero que dirá que es del año 2010. Cuando esto es así, porque hay otra fuente de datos que a lo mejor tiene simplemente el mes, enero, febrero, marzo, pues habría que dejar seleccionada esta opción para que él sea capaz de marcarme, digamos, la categoría final como 2009 enero, 2009, 2010 enero, y así hacer la diferencia. Como no es el caso, esta opción la podemos obviar. ¿Vale? Luego también pues aceptamos todos los defectos y ya por último comentar que la herramienta siempre intenta generar una medida de conteo de las categorías. En este caso no quiero hacerlo. Y finalizamos. Perfecto. Pues hemos llegado al mismo sitio. La única diferencia es que ahora mi dimensión de fiscal luce de la siguiente manera. Tiene pues los años y luego los meses, que era lo que yo quería. ¿Vale? En fin, este formato es muy sencillo también. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con otro tipo de formatos de datos, como por ejemplo ficheros de Excel con tablas en formato Prostar, con datos en las filas y datos en las columnas, y además, por ejemplo, anidados? Vamos a ver cómo podríamos manejar ese tipo de importaciones. Bien, vamos a hacer nuevamente una importación asistida. De igual manera vamos a definir la ruta del fichero fuente. ¿Ves? Este es un fichero pues que si lo abrimos es un fichero que usa de la siguiente manera. Tiene información en fila de los canales, los departamentos y luego pues también información de los productos, información de las versiones y información de años. Pues vamos a ver cómo la herramienta es capaz de interpretar esto. Vamos a ver algunos detalles de la herramienta. Tendré que decirle que no contiene títulos, digamos, cabeceras, y tendré que decirle que es un formato de Prostar. Además, defino cuántas dimensiones hay en las filas, cuántas dimensiones hay en las columnas. Si yo digo que en las columnas hay 2 y que en las filas hay 2, pues él ya interpreta todo esto como los ejes de análisis y el resto lo interpreta como datos. ¿Vale? Como siempre vamos a ver aquí las opciones avanzadas. Como el fichero no contenía ningún título, obviamente no es capaz de reconocerme la información. Para ello pues nosotros vamos a renombrar cada una de ellas. Vamos a dar el nombre de la dimensión. Esta será la dimensión de canales.
Esta será la dimensión de productos. Esta será la dimensión versión. La cuarta será la dimensión de meses. Y por último, vamos a nombrar esto como las unidades. Vamos a renombrar el título de las medidas. Por aquí simplemente comentar que las versiones pues no son totalizables. Entonces en algún momento tendremos que quitar esa opción. Vamos a ver si identifico. Aquí está. Vale, en la sección de avanzados, pues no tiene ningún sentido totalizar las versiones, como si yo tendría que totalizar otras dimensiones como los meses, como los productos, como los canales. También para la dimensión de medida vamos a obviar el hecho de generar un conteo. De igual manera, pues aquí tenemos toda la organización tal cual como lo hemos definido. Ya hemos visto cómo podemos importar datos de un fichero de una manera sencilla. De ese mismo fichero ese fichero sencillo hemos visto cómo podemos definir alguna pauta adicional, un fichero en formato de tabla de referencia cruzada, y ya para finalizar y no aburrirlos con este tema de la importación, seguramente algunas personas que hacen cuadros de mando, pero que también están familiarizados con el trabajo con trabajar con bases de datos o dominan medianamente pues, todo lo que tiene que ver con eso, o trabajan con herramientas bases de datos como Microsoft, muy sencillas, Access, perdón, pues a lo mejor les interesaría ver cómo puedo apuntar mis datos desde una base de datos. Vale, en este caso pues vamos a escoger una fuente ODBC. Aquí vemos las distintas opciones. Vamos a conectarnos a BioDBC, a una base de datos de tipo DB2. El usuario es DB2. Bien. Que mis colegas saben cuál es la contraseña. Perfecto, nos hemos conectado a la base de datos. Pues si fuese yo tan diestro en la construcción de consultas, pues aquí pondría yo la sentencia que hiciese falta. También tengo aquí un asistente en el cual apoyarme. ¿Vale? Pues aquí tendría yo todas las listas de la base de datos. Vamos a acceder a la base de datos de GoSafe, y lo que vamos a hacer es, para trabajar con esta opción, insisto, pues tengo que tener algún conocimiento de la base de datos, porque la opción está y me gustaría pues enseñarla rápidamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar información de las líneas de producto. Entonces, vamos a la tabla, navegamos entre los campos y escogemos pues. Esta tabla tiene múltiples campos por cada idioma. Vamos a concentrarnos en el español y lo arrastramos aquí. Sí, podemos ver los datos que van saliendo. Puedo ir a la tabla de tipo de producto. Vale. De igual manera voy a tomar pues el tipo de producto. Vamos a ver la producción. Bueno, vamos a agregar una medida. Aquí en la tabla de detalles de orden podemos escoger, por ejemplo, la cantidad. Ya, pues, si quisiera una más, los canales de venta. Entonces, pues tampoco hay que ser
demasiado experto, simplemente tener un conocimiento de la organización de la base de datos, que algunos inclusive hasta se la crean en sus propios ordenadores con Excel, por ejemplo. Y aquí vemos el conjunto de datos. Puedo ver el diagrama que esto me genera. ¿Vale? O la vista SQL que al final resulta de esto. Para todos los efectos, la consulta que voy a utilizar. Y aquí yo haría pues un refresco para ver los datos que voy a obtener. ¿Vale? Eso sería. Pues de aquí en adelante un poco las opciones son las mismas, no voy a seguir con el wizard, es un poco igual. Aquí he interpretado lo que son dimensiones, por ejemplo, esto lo he interpretado como una dimensión, tendríamos que hacer el cambio de, de esto, comentar pues que no es una dimensión, sino que es una medida, etcétera. Pues aquí un poco cambiar los nombres, etcétera, etcétera. O sea, los pasos serían un poco los mismos que he seguido para las dos importaciones anteriores. Vamos a cancelar entonces este ejemplo. Y una vez he importado los datos, me gustaría enseñar brevemente, antes de pasar con la parte de jugar con la herramienta, cómo podemos refrescar la información, porque no es solo que la importes, que tal si el mes siguiente tu fichero pues tiene una nueva entrada de datos o los modificas, cómo se refresca eso en la herramienta. Pues vamos a ver vamos a abrir un fichero, un espacio de trabajo ya realizado. ¿Vale? Vamos a ver un poco el origen de datos de este fichero, que es este que tenemos por aquí. Lo que vamos a hacer es, digamos, un cambio radical de los datos, algo que resalte. Vamos a cambiar este valor de 70 a 700. ¿Vale? Y vamos a intentar ver cómo obtenemos esta información aquí. Obviamente todavía no he lanzado ningún proceso, la información no está actualizada. Vamos a dejar en las filas los canales, vamos a colocar y vamos viendo de paso cómo se juega con la información, es decir, cómo cambio filas por columnas, cómo anido, etcétera, etcétera. Vamos a colocar en las columnas las medidas. Vamos a realizar unos determinados filtros. Vamos a filtrar por la región de aquí, la división de América. Vamos a escoger el producto, por ejemplo, tendré que escoger el mismo, si no. Vale. Pues aquí están las 70, son las mismas que tenía por acá, ahora que lo he modificado. ¿Vale? Vamos a guardar este fichero. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora en la herramienta, aquí en el panel de contenido, es utilizar esta opción, clic derecho en el cubo. Vamos a utilizar una de las dos opciones que hay. Una opción asistida y una opción silenciosa, como mencionaba la diapositiva. ¿Vale? Pues él interpreta, digamos, el fichero fuente. Aquí está un poco las mismas opciones que veíamos al principio a la hora de importar, etcétera, etcétera. Vamos a ver el siguiente. Lo que vamos a cambiar es, digamos, la forma o el comportamiento de actualización del destino, que sería esta parte que tenemos aquí. ¿Vale? Por defecto dice que vamos a adicionar a los valores existentes. Yo voy a cambiar esta opción. Vamos a decir que vamos a reemplazar los valores existentes. Además es importante limpiar la información para que a lo mejor si desaparece algún dato en mi fichero, pues no quede la referencia en mi cubo. Perfecto. Creo que no hay más nada que tocar por aquí. Pues como podemos ver, la información ha cambiado de 70 a 700. Vamos a hacer la operación contraria, vamos a dejar los datos como estaban originales, pero ahora vamos a hacerlo mediante un refresco silencioso. Vamos a volver a dejar esta información en 70. Y aquí sencillamente le decimos
esta opción. Y ven cómo se actualizan los datos una vez importados. Piensa que estos cambien, pues, por los cambios periódicos que estos puedan sufrir. Vamos a mostrar ahora, ya estando aquí en la herramienta y habiendo explicado algunos métodos distintos de importación de los datos, cómo puedo analizarlos, cómo puedo jugar con ellos, hacer ordenamientos, alineamientos, cambiar listas, filas por columnas, etcétera. ¿Vale? Bueno, para dejar los datos por defecto vamos a hacer un reseteado de todo. Vamos a resetear la vista y me vuelve a dejar los datos como lo tenía al principio. Suponiendo que queremos analizar las ventas para un año concreto, por ejemplo, vamos a concentrarnos en el año 2010, por ejemplo, y si quisiéramos saber a nivel total cuáles son los productos o los canales con un mayor volumen de venta, o sea, lo que vamos a hacer es una operación de ordenamiento, con lo cual vamos a llevar y saber cuáles son, por ejemplo, el top de venta de los canales o los productos. Vale. Podemos hacer intercambio de filas por columna. Lo que voy a hacer ahora es, digamos, en las columnas voy a colocar la información de productos y voy a hacer un filtrado de alguna medida en particular. Bueno, vamos a dejar la medida actual, el valor actual. Puedo hacer un ordenamiento por valores de manera descendente, o puedo hacer un ordenamiento por acá. Esa es la opción, de una manera muy sencilla, de manera descendente. ¿Vale? Bien, digamos que por ejemplo ahora quisiera comparar el valor real versus el presupuesto para todos los productos. Bueno, antes quisiera también mencionar cómo puedo ocultar categorías. Por ejemplo, si quisiera permanecer solamente con estos tops, como lo había mencionado antes, que me olvidaba, pues podría ocultar datos de la siguiente manera. Me quedo, por ejemplo, con los 5 productos con más ventas. ¿Vale? Puedo intercambiar filas y columnas y aún así se mantienen los elementos que están ocultos. ¿Vale? Vamos, como decía antes, vamos a comparar información de real versus presupuesto para todos los productos. Vamos a ver entonces, vamos a quitar los valores ocultos. Vamos a organizar un poco mejor este widget. Vamos a ver solamente la información de CrossTab. Y ahí vamos enseñando cómo muestra la información solamente gráfica o solamente CrossTab o una vista mixta, por decirlo de alguna manera. Vale, perfecto. Bueno, ya hemos quitado todas las categorías ocultas. Vamos a colocar en las columnas, digamos, la información de los años. Vamos a pasarnos a verlo a nivel total. Perfecto. Digamos, vamos a ocultar, vamos a quitar antes el ordenamiento que he hecho. Podemos ocultar categorías de una manera muy sencilla, como hemos visto antes. Tenemos la información de las ventas, el valor real 2009-2010. Lo que vamos a hacer ahora es anidar, nos vamos familiarizando con los términos, anidar las medidas en las columnas y vemos cómo podemos tener un desglose por productos año a año, cifras de valor real versus presupuesto. ¿Vale? Aquí podemos aprovechar y hacer algunos cálculos simples y sencillos, por ejemplo, saber cuál es el porcentaje que representa el valor real de lo presupuestado. La herramienta, como siempre, en este tipo de plataformas te ofrece unas opciones básicas por defecto. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte, actual versus presupuesto. Y si quisiéramos verlo representado en porcentaje, podríamos hacer un nuevo cálculo sobre esta columna que ya he calculado y vamos a
a multiplicar esa división del valor real versus su presupuesto por un número por 100 para verlo en formato de porcentaje, por ejemplo. Podemos renombrarlo. A ver qué he hecho. Es que se me ha cambiado el idioma y me está poniendo caracteres raros. Y ya no sé si al final alcancé a multiplicar por 100 porque no veo el cálculo como lo deseaba. Ahora, este es el que necesito. Vamos a eliminar este. Bueno, mejor no. Vale, perfecto. Me gustaría ver ahora cómo podemos colocar algunos filtros de exploración o filtros de contexto, ¿vale? Para ello, por ejemplo, vamos a reorganizar este widget, vamos a filtrar la información por el 2009, o dejémoslo así, vamos a reorganizar esta información. Este es un widget, es un contenedor de objetos que se puede, pues, digamos, mover de un sitio a otro. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es, digamos, arrastrar la información de la división y de esta manera podemos crear de una manera muy sencilla pues algunos filtros. Como la información va variando, ¿vale? Podemos agregar tanto como quisiera y tuviese sentido, pues. Lo que sí hace la herramienta es, digamos, los filtros que no tienen una relación o para los cuales no hay datos, él automáticamente te los va dejando deshabilitados, como puedes ver por acá. Vale, me gustaría ahora ver enseñar cómo puedo agregar nuevos valores a las dimensiones, es decir, valores que no vienen en la fuente de datos y cómo podría también duplicar miembros. Vamos a dejar este espacio de trabajo, vamos a abrir uno, tenemos por acá de ejemplo. Vale. Podéis ver por defecto pues, que tenemos la información de los valores real versus presupuesto, tenemos los meses. Y lo que queremos hacer es, digamos, organizar estas categorías colocando, pues, creando un nuevo miembro. Para toda la información del 2009 vamos a crearle un padre de esta manera. Es muy sencillo, simplemente seleccionamos los valores que queremos, damos un clic derecho e insertamos un padre. A ese padre pues vamos a darle un nombre. Bien, vamos a hacer lo propio para el año 2010. Y hemos creado miembros. De igual manera, si colocamos, por ejemplo, la información de la división en las columnas, en las filas, perdón, y en las columnas vamos a ver la información de las medidas, pues podemos ver aquí el desglose que tiene la división América, Europa Central, del Norte y del Sur. Pues de igual manera podríamos llegar a hacer algo como esto. ¿Vale?
Bueno, es muy sencillo. Lo que quisiera enseñar ahora es cómo puedo llegar a duplicar datos y aprovechando que tengo información de real versus presupuesto, cómo podría crear un plan muy sencillo para, digamos, proponer un plan de ventas para el año 2011, viendo que aquí solamente tenemos información de 2009-2010, ¿vale? ¿Cómo podríamos nosotros proponer con base en años anteriores un pequeño plan de ventas? ¿Vale? Vamos a poner la información en las columnas de los meses. Vamos a ocultar aquí la información del total de años y vamos ahora, pues, vamos a ver la información de esta manera. Perfecto, tengo la información de real versus presupuesto. Vamos a seleccionar la información del 2010, vamos a filtrar vamos a quedarnos más bien con una medida, vamos a filtrar el target, ¿vale? Y este es el valor que voy a proponer como digamos, presupuesto para el año entrante. Lo que tendría que hacer es clic derecho y seleccionar el 2010 y dar una opción que diga duplicar, insertar, rendimiento. O sea, que estoy haciendo mal. Pues se me ha perdido la opción. Pues voy a ver si puedo hacer lo siguiente. Pues yo creo saber qué es lo que estoy haciendo mal. Vale, ya sé que lo que estoy haciendo mal porque he debido concentrarme no en el año total, he debido tomar la información del 2010. Bueno, pero da igual. Aquí lo que quisiera ver es cómo podría simular si en vez de vender 940.000, ¿qué pasaría si vendo pues 1.000.000? Y pueden ver cómo la herramienta, digamos, de una manera proporcional a los datos que tienen el 2010, cómo me hace una propuesta de información, para el año siguiente, que sería el 2011. Esta información ya podríamos comenzar a desglosarla por todas las dimensiones y ver un poco cómo se mueven los datos, ¿vale? Vale. Perfecto, vamos a cerrar esto y vamos a enseñar, ya casi para terminar, porque veo que el tiempo apremia, cómo podría crear unos cuadros de mando de una manera muy sencilla. Y ya por último, pues publicarlo porque se agotó el tiempo por lo que veo. Claro, a ver, estos son, como comentaba, los contenedores del widget. Lo que podemos hacer es cambiar el tamaño, ¿no? Y organizarlo en la pantalla como yo desee. Puedo aprovechar para ver solamente la tabla de referencia cruzada, solo crosstab, como decía. Me voy a quedar solamente con la información de la tabla de referencia cruzadas aquí, ¿vale? Pues aquí tengo una gráfica y para adicionar una nueva, pues podría decir aquí insertar un nuevo contenedor de objetos, ¿vale? Del fichero. Aquí podría hacer todo lo contrario y quedarme más bien con la gráfica, ¿vale? Y vamos organizando, pues puedo poner algún formato sencillo, como puede ser, por ejemplo, a ver si lo encuentro, mostrar los bordes para darle un poquito de formato un poco más elegante. Vamos a adicionar alguna más.
Vamos a escoger otro tipo de gráfica, por ejemplo, para ver un poco las opciones que hay. Me propone aquí algún conjunto de gráficas, todas ellas muy elegantes. Por ejemplo, vamos a escoger esta, ¿vale? Aquí tenemos distintas opciones. Por ejemplo, y pues alguna más también de tendencias, por ejemplo. Para ello vamos a jugar un poquito con la información, vamos a colocar donde tengo las medidas, vamos a colocar las medidas en las filas, vamos a colocar la información fiscal o del año en las columnas. Vamos a verlo únicamente para el año 2010, por ejemplo. Nos quedamos únicamente con la gráfica y cambiamos pues un poco el estilo. Vamos a definir una gráfica de líneas, por ejemplo. Para estas dos vamos a definir los bordes, por ejemplo. Vamos a dar un poco de formato adicional. Y de igual manera, para hacer que esto sea una información filtrada por todos los ejes de análisis de igual manera, vamos a poner esto un poco más pequeño, por ejemplo. Vean cómo automáticamente la herramienta va pues, haciendo los formateos y haciendo el tamaño de una manera automática. Vamos a quitar esto de aquí. Lo que sí voy a hacer es colocar algunos filtros adicionales, como por ejemplo pues, el producto o la división de ventas. ¿Vale? Podemos ver cómo cambiar la información. Ya esto pues podríamos aplicar alguna plantilla como mencionamos en la presentación, algún estilo adicional, por ejemplo este mismo, y esto pues queda muy elegante, se hace de una manera muy sencilla. No sé cómo estamos de tiempo, me decís por favor. Vamos bien, vamos. Si quieres terminar alguna cosa, puedes hacerlo, ¿no? Sin problema. Bueno, pues ya para terminar, lo que vamos a hacer es, suponiendo que este fuese mi espacio de trabajo, lo organizado, la información que quiero mostrar, vamos a ver cómo podría publicar esto. Vamos a grabar esta información, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, este o cualquier otro fichero, vamos a coger otro que sea más vistoso, por ejemplo, con alguna pauta más para enseñar pues la división por tabs y todo esto. Pues algunas presentaciones que pueden llegar a hacerse en donde podemos plantear una página de inicio, tabs que me lleven a páginas, a otras páginas de información. Como decíamos, el espacio de trabajo puede tener distintas páginas, como si fuera un Excel, ¿vale? Lo que vamos a hacer con esta información es, pues, del menú, vamos a escoger la opción de publicar, ¿vale? Como decía al principio, hay una opción de publicar que me lleva a servidores de TM1 y hay una opción de publicar y distribuir que también me lo lleva, además lo distribuye en el portal de Cognos para ser exportado pues, por informe, deja unos packages y un conjunto de informes que se pueden abrir con las herramientas de estudio de TM1. Vamos por la opción de publicar, ¿vale? Vamos a informar aquí.
Aquí, pues, si queremos podemos dar un nombre, por ejemplo, los productos. Si tuviese alguna dimensión para controlar el acceso a datos, como lo pueden ser las listas en planning, o sea, la dimensión que me controlaría la seguridad, no la tengo, vamos a obviar esta información, vamos a dejar así por defecto. ¿Vale? Vamos a esperar unos segundos que está publicando en el servidor, está creando un servicio de TM1, ¿vale? Y publicando la aplicación en el portal. Dice que la publicación se ha realizado de manera exitosa. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a comprobarlo. Salta un error aquí de Grid Downloads. Y aquí tenemos, digamos, una nueva aplicación publicada. Bueno, y es un tema que está más asociado a la parte de contribución, pues aquí podríamos ver si el trabajo está iniciado o aún no han comenzado a contribuir, en este caso pues a la aportación de las ventas, pero bueno, te das cuenta que ha abierto la aplicación y podemos navegar en ella. Bueno, no sé si aprovechar desde aquí y nuevamente darle publicar, a ver. Ahora lo que voy a hacer es publicar y distribuir esta información en Cognos. Aquí está la información de Cognos. Estoy intentando conectar al portal. Está logueado como usuario anónimo. Y bueno, aquí lo que me está diciendo es que en la carpeta, en las ubicaciones públicas del portal de Cognos, va a crear una serie de informes, ¿vale? Tantos como tenía yo creado en mi espacio de trabajo. También creará un nuevo package y en algún momento pues creará una conexión a ese package. Bueno, vamos a verificar en el portal de Cognos en las carpetas públicas que ha dejado. Se ha dejado un nuevo package y una serie de informes. Creo que me falta configurar algo de, de un dispatcher y por eso sí, efectivamente. Pero bueno, aquí podemos ver cómo quedaría pues un package generado y efectivamente por acá en la parte de administración podríamos ver la fuente de datos que crea asociada a esa aplicación. Lo que hemos visto pues es un poco cómo desde la importación de los datos, cómo hemos jugado un poco con ellos, ingresado algo de datos para el modelo de presupuesto y jugamos un poco con la apariencia y ahora pues hemos compartido esa información. Para compartir el fichero CSV simplemente un fichero que queda local, se lo envío vía email a quien quiera y lo puede abrir, obviamente tiene que tener la herramienta instalada. Y era un poco lo que quería yo enseñar en el día de hoy.
lo referente al contenido de este webinar. Por mi parte es todo y espero haber sido suficientemente claro. Muy bien, Arnulfo, muchas gracias. Efectivamente abrimos ahora el turno de preguntas, podéis escribirlas o si levantáis la mano, si tenéis un micrófono conectado, pues os recomiendo que la hagáis de viva voz, por el micrófono. Para saber yo que queréis hacerla por el micrófono, levantar la mano. Si queréis escribirla, directamente escribirla, no hace falta que levantéis la mano. Vamos a ver si tenemos por aquí. Bueno, aquí te dan la enhorabuena, Arnulfo, por la presentación. Bueno, mientras alguno de los asistentes se anima a plantearte alguna pregunta, Arnulfo, sí. A mí, bueno, a raíz de tu presentación me surgieron un par de dudas. Primero, ¿es necesario tener algún otro producto de Cognos para tener Cognos Insight o se puede comprar de forma independiente? Sí, se puede comprar de forma independiente. ¿Qué tipo de usuarios está utilizando Cognos Insight? ¿Puede ser que Cognos Insight lo esté utilizando mucha pyme, por ejemplo, o profesionales independientes, o exclusivamente donde se está vendiendo es en departamentos de grandes empresas, usuarios de negocio de forma independiente? Pues un poco de todo, principalmente si la pyme suele utilizar este tipo de herramientas, porque como os habéis podido dar cuenta, de una manera muy sencilla me permite jugar con la información que tengo de manera personal. Quiero de Excel a lo mejor, ya mira cómo lo puedo explotar de una manera muy sencilla, muy gráfica, organizarla de una manera dimensional, con lo cual los departamentos financieros, los departamentos para hacer presupuestos, para hacer los departamentos de gestión de control, para hacer simulaciones, está muy bien esta herramienta. ¿Y de precios qué nos puedes decir? ¿Sabes los precios que tiene la herramienta? No lo sé, pero sí sé quién lo sabe, que a lo mejor está por ahí por dar al micrófono para responder a esa pregunta. No manejo los precios, pero bueno, si mi compañero Peregrino Requena, que estará por ahí, a lo mejor puede dar alguna pauta al respecto. No sé si está levantando la mano. No lo veo. Bueno, de todas formas, si hubiera alguna duda, pues pueden ir a la página web vuestra, ¿no? Y ponerse en contacto con vosotros. Efectivamente, si la parte de licenciamientos la lleva Peregrino, que es el manager de servicios, y lleva toda esa parte. Me preguntan por aquí si se puede bajar alguna demo. ¿Se puede probar? Sí, sí existe una página. Existe una página que, bueno, ahorita pues no la tengo de memoria, pero hay unos vídeos muy interesantes. A lo mejor pues si me puedes escribir a... Pon ahí tu mail, exacto. Sí, correcto. Entonces al final... Ahí está, vale. Aquí está, y pues aquí podéis ver mi correo, y sí que puedo referenciar a una página muy interesante que hay con vídeos, documentación que se pueden bajar y jugar con las visualizaciones. Bueno, aquí me comentan que Johnny Saavedra me comenta que son 475 euros por usuario. O sea que realmente es un precio muy asequible y bueno, yo creo que bastante efectivamente muy pensado para la pyme, ¿no? Efectivamente, es una herramienta bastante sencilla y que, bueno, como os habéis dado cuenta, no solamente importo ficheros planos en un formato lista, también puedo acceder a bases de datos. Hombre, el volumen que imaginará no será el mismo que otros motores, pero también puedo acceder a bases de datos y jugar directamente con información, explorarla. Forma parte de la familia Cognos 10, ¿no? Este producto. Correcto, forma parte de la familia de Cognos 10, sí. Supongo que IBM lo habrá lanzado un poco para competir con, bueno, en la franja, digamos, pues eso, de la mediana y pequeña empresa, ¿no? Incluso sí, un poco pues para hacer frente también al Business Intelligence en SaaS y todo esto, ¿no? Que en el fondo estaba bajando los precios, ¿no? Tienes toda la razón, y adicionalmente pues una herramienta competencia que en este sentido pues va muy bien, porque es una herramienta muy visual y que la verdad, coloquialmente hablando, se mete mucho por los ojos, Steve View,
digamos que este es un poco la herramienta con la que vamos a competir en ese mercado. Bueno, me comenta aquí Johnny Saavedra que debe ser de Avasi, ¿no? Sí. Que enviaremos el link para descargar la demo a los registrados, o sea que a todos los registrados os enviaremos, os enviará a Avasi el link para poder bajar una demo. Y además Johnny también, Johnny, si quieres, si tienes un micrófono podías intervenir, pero bueno, si no yo te lo sigo leyendo. Dice que quien tenga TM1, este software es gratuito, pues eso es importante también. Interesante, sí. Ok, bueno, pues nada, vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Recordaros, porque también me lo han preguntado, que podéis ver el webinar grabado en bi-latino.com, pues mañana mismo, y ahí lo podéis ver con capítulos y tranquilamente desde casa, y además si lo queréis también lo podéis ver desde un iPad o desde un tablet Android. Muchísimas gracias, Arnulfo. Gracias a ustedes por la atención y bueno, espero que haya servido de algo. Seguro que sí. Bueno, pues oye, un gracias también a los asistentes y estaros atentos a tecnowebinars.com para próximos webinars organizados por nosotros. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.